the tide. I'm paralyzed, can't find the words, caught in the silence, nothing's heard. Wanna bounce to you, but my feet won't move. What do I do? What do I prove? When everything's crashing down, I'm lost, can't make a sound. Eyes wide open, but the world's gone dark. Every thought's a shadow, every word's a spark. I'm trying not to be strong, but I'm breaking inside. Can't fix what's broken, can't turn back the tide. I'm paralyzed, can't find the words, caught in the silence, nothing's heard. Wanna bounce to you, but my feet won't move. What do I do? What do I prove? When everything's crashing down, I'm lost, can't make a sound. In the quiet, I'm screaming inside. In the dark, I'm searching for light, but I'm stuck in the middle, nowhere to go. Trying to be the strength you need, but I don't know. Hola mi amigo querido, qué alegría. Nuevamente vamos a estudiar la palabra de Dios, esta vez la lección número 5 para el 4 de mayo del año 2024. Pero voy a responder la pregunta que prometí responder la semana pasada. ¿Por qué tengo que orar por otra persona? Mira, por ejemplo, ¿por qué tengo que orar por mi hijo? Vamos a suponer que él no quiere saber nada de Dios, está metido en las drogas, vive una vida promiscua y se ríe de Dios, no quiere saber nada con Dios. ¿Por qué tengo que orar por esa persona? ¿Va a ayudar mi oración a esa persona? Si él no quiere nada. Querido, te voy a hacer una ilustración bien simple para que entiendas por qué tenemos que orar por otras personas. Cuando tú te arrodillas para orar, por ejemplo, por tu hijo que no quiere saber nada del Evangelio, si Dios trabaja en el corazón de tu hijo, el diablo es astuto. Lógicamente que el diablo va a pensar lo siguiente: oh Dios, ¿por qué tu Espíritu Santo está molestando a este muchacho si él no quiere saber nada de ti? Él te ha pedido alguna cosa, porque tú no dices que has dado libertad a todo el mundo, pues él está usando su libertad. Está caminando por donde quiere, usando su libertad. Y ahora, ¿por qué tu Espíritu Santo lo está perturbando? Lo está siguiendo, le está hablando. Déjalo tranquilo. Pero entonces tú le das un argumento a Dios. Porque Dios puede responder tranquilamente de la siguiente manera: está bien, ese joven no quiere saber nada de mí. Él no me está pidiendo nada a mí. Y yo no le estoy respondiendo la oración a él, porque él nada está pidiendo. Yo le estoy respondiendo la oración a su padre, que clama a mí, que me suplica. Y yo estoy atendiendo la oración de él, tocando el corazón del hijo. El hijo no pide, pero el padre pide. Entonces, a él que estoy respondiendo. Y sin embargo, el Espíritu Santo tiene ahora la oportunidad de tocar el corazón de ese muchacho rebelde para que un día él acepte a Jesucristo como su Salvador. ¿Entiendes? Bueno, manda tus preguntas, registra tus preguntas familiares, preguntas de la vida espiritual, alguna cosa que no entiendes del mensaje. Yo voy a responder las preguntas más generalizadas que llegan. Bueno, vamos a la lección de esta semana bajo el título de Fe contra todo pronóstico. Y el propósito de la lección es mostrar que la Biblia fue una fuente de inspiración para los reformadores de la iglesia. ¿Por qué les llamamos reformadores? Porque hubo un despertar, más o menos por vuelta del año 1500 y adelante, hubo un despertar en Europa de sacerdotes, de padres dentro de la iglesia cristiana, o que se llamaba cristiana, la iglesia grande, la iglesia que perseguía a los que estudiaban la palabra de Dios. Hubo un despertar en ellos que los volvió a la palabra de Dios, y fue en la palabra de Dios que recibieron inspiración para seguir adelante a pesar de las dificultades, a pesar de las persecuciones. Entonces vamos a la primera
parte de la lección bajo el subtítulo de Solo la palabra de Dios. Vamos a hablar aquí un poco de John Wycliffe, pero antes vamos a leer el texto de Salmo 119, versículos 103, 104 y 147. Tú sabes que el Salmo 119 tiene 160 versículos. Leo. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Interesante, esto voy a parar aquí un poquito. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Oh querido, los mandamientos de Dios, la ley de Dios, no es un cerco para esclavizarte, para que no puedas salir de ahí, no. Son instrucciones para que seas feliz. Por eso el salmista dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Mientras hoy día muchos cristianos queremos huir de los mandamientos bajo el argumento de que ya en la cruz del Calvario fue clavada la ley y que ya no hay ley para nosotros. Mientras estamos haciendo eso, el salmista decía, de tus mandamientos viene la inteligencia, la sabiduría para vivir. ¿Y cómo nos falta sabiduría, no? Sigo leyendo. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Es que la mentira no combina con la verdad. Y la palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Santifícalos en tu verdad, dijo Jesucristo orando a su Padre. Tu palabra es la verdad. Sigo leyendo. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Aquí aparece John Wycliffe como uno de los grandes reformadores. Su interés era traducir la Biblia al inglés, a fin de que el pueblo común de Inglaterra pudiese tener acceso a la palabra de Dios, porque como ya dije la semana pasada, la iglesia había determinado que el pueblo común no podía entender la palabra de Dios, que solo la iglesia podría entender. Entonces, bajo ese argumento, la iglesia colocaba las tradiciones humanas a la altura de los principios bíblicos. Y muchas veces los principios bíblicos por debajo de las tradiciones humanas. Pero los reformadores se volvieron a la Biblia y dijeron, no, nada puede ser acrecentado a la Biblia, nada puede ser sacado de la Biblia. Y eso les costó mucho. Mira, ya estaba Wycliffe sufriendo, condenado a muerte, y él hizo un serio llamado a los líderes de la iglesia. Mira lo que dijo. Voy a colocar en la pantalla sus palabras. Mira lo que dijo. ¿Contra quién piensan ustedes que están contendiendo? ¿Contra un anciano que ya está al borde del sepulcro? No. Contra la verdad que es más fuerte que ustedes y que los vencerá. Oh, queridos, si nosotros queremos aprender de esos hombres de la Reforma, hoy día tenemos que aprender a fundamentar nuestra fe solamente en la palabra de Dios y nada más que en la palabra de Dios. Aquí viene una pregunta que mucha gente me hace. Pero pastor, usted dice que la iglesia debe fundamentar sus principios, sus valores únicamente en la palabra de Dios. Pero ustedes tienen a Elena de White ahí y colocan a Elena de White a la misma altura de los escritos bíblicos. No, querido, eso no es verdad. Eso no es verdad. Elena de White fue una mujer inspirada por Dios, una mujer a quien Dios utilizó para darnos luz con relación a la palabra de Dios. Pero nada de lo que ella escribió, nada de lo que ella dijo está contra la palabra de Dios. Yo siempre digo, si yo encontrase, y creo que he leído todos los libros de Elena de White en mi vida, si yo encontrase una sola declaración de ella que dijese, Dios me ha revelado que esta parte de la Biblia ya no sirve, que ahora va a ser así, yo sería el primero en no creer en ella. Porque ella dijo que sus escritos son una luz menor
que ayudan a alumbrar la luz mayor que es la Biblia. Nosotros como iglesia tenemos el principio de sola escritura, solo la Biblia y nada más. La iglesia adventista tiene 28 doctrinas. Ninguna de ellas fue fundamentada en los escritos de Elena de White. Si ella no hubiera existido, la iglesia tendría las mismas 28 doctrinas. ¿Por qué? Porque tenemos el principio de sola escritura. Lo que me admira es que cuando yo leo los escritos de ella, veo que ella está de acuerdo con todo lo que la palabra de Dios dice. Bueno, vamos a la segunda parte de este estudio bajo el título de transmitir la palabra de Dios. Los reformadores, querido, no aceptaron adulteración de la palabra de Dios. Y leo un texto, 2 Corintios 4, 1 y 2. Dice así: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, o sea, no nos desanimamos, no volvemos atrás, aunque venga lo que venga. No desmayamos. Sigo leyendo. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Mira lo que Pablo dice. Él como ministro no usaba astucia para cambiar la palabra de Dios. No adulteraba la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir adulterar? Agarras una cosa pura y la mezclas. Por ejemplo, tomas la leche pura y le echas agua. Esa leche que tiene agua y leche ya no es leche, ya es una leche adulterada. Nosotros los cristianos tenemos el deber de estudiar la palabra de Dios y no echarle agua, no echarle tradiciones humanas, no echarle conceptos humanos. No, pero la Santa Madre Iglesia lo dice, querido. Cuando un líder de iglesia o un grupo de líderes de la iglesia toma la Biblia y dice, esto ya no vale, porque ahora la iglesia determina que sea así, no podemos acreditar que esa sea la iglesia de Dios. Porque la iglesia de Dios tiene como característica el seguir las instrucciones divinas registradas en la palabra de Dios, transmitirlas con honestidad, con pureza, sin ningún tipo de adulteración. Uno de los hombres que hacía eso se llamó William Tyndale. Mira, este hombre era inglés y su mayor deseo era traducir la Biblia al inglés. Inclusive como fruto del trabajo de él, tenemos hoy día en inglés la versión King James, fruto del trabajo de este hombre. Él tomó la traducción de Wycliffe, la trató de mejorar, de depurar, de arreglar, porque en traducción siempre hay errores. Él colaboró mucho con la Biblia que hoy es llamada la King James en inglés. Interesante que las últimas palabras de Wycliffe antes de morir, también perseguido, fueron las siguientes. Voy a colocar ahí en la tela las palabras de él. Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. ¿Por qué? Porque el rey no aceptaba el trabajo que él hacía. Por eso lo condenó a muerte. Interesante que más adelante, en Inglaterra, se abrió la sociedad bíblica, donde se fabricaban Biblias y se esparcieron Biblias para todo el mundo de habla inglesa. Quiere decir, Tyndale fue un hombre fiel a Dios, un siervo honesto, un siervo que no adulteró la palabra de Dios, y un hombre que, aunque murió y no vio los resultados, hoy día nosotros podemos comprobar el trabajo extraordinario que este hombre realizó. Los reformadores creían que la palabra de Dios era fruto de la inspiración del Espíritu Santo. Ellos aceptaron la inspiración
de la Biblia. Mira lo que dice Juan 14, 25 y 26. Estas son palabras del Señor Jesucristo. Dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿De qué manera haría eso el Espíritu Santo? Inspirando a los escritores bíblicos para registrar las instrucciones divinas. Por eso, en 2 de Pedro 1, 20 y 21 encontramos lo siguiente. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La instrucción de Pedro es clara. La profecía, las enseñanzas bíblicas no fueron presentadas para una interpretación privada. Es decir, tú no puedes decir, esto es lo que me parece a mí y no me importa lo que los otros digan. No. Tú no puedes tomar la Biblia y cambiarla a tu voluntad. Tú tienes que respetar lo que la palabra de Dios dice. Si dice que es blanco, pues es blanco. Si dice que es rojo. Tú no puedes tomar la palabra blanco y decir, sí, aquí dice blanco, pero ya no es blanco, ahora va a ser rojo, porque la sangre de Jesucristo es roja. Oh, querido, la sangre de Jesucristo es roja. Eso no se discute. Pero aquí está escrito blanco. Y si dice blanco, pues es blanco. Si dice sábado, es sábado, no es domingo, no es lunes, no es martes. Es tan simple seguir las instrucciones divinas, pero el ser humano toma la palabra de Dios y la modifica, la cambia, la interpreta. No, aquí dice así, pero no debe decir de otra manera. En fin, entonces pues va a haber una confusión entre los pretensos hijos de Dios, entre los que se dicen ser discípulos del Señor Jesús. Si somos discípulos de Jesús, debemos hacer lo que Él hizo, caminar por donde Él caminó, respetar lo que Él dejó escrito para nosotros hoy. Vamos a la cuarta parte de este estudio. Solo Cristo, solo por gracia. En esta época de los reformadores se elevó Martín Lutero, un sacerdote católico, un monje, un estudioso de la palabra de Dios. Él estaba un día subiendo las escaleras de la capilla, sus rodillas sangraban, estaba subiendo de rodillas las gradas. ¿Por qué? Porque creía en la penitencia, estaba haciendo algo para salvarse. Él creía que cuanto más sufría, más salvo podría ser, porque eso es lo que había aprendido. Pero de repente se acordó de lo que leyó en el libro de Romanos. El justo por la fe vivirá. Y a partir de ahí, él abrió sus ojos y su mente a la palabra de Dios y estudió la Biblia y descubrió que muchas de las cosas que la iglesia enseñaba no tenían fundamento bíblico, tenían fundamento en las tradiciones humanas, pero no en la palabra de Dios. Entonces él escribió 95 tesis que las clavó en la puerta de una iglesia en Alemania. Y ahí pues él comenzó a ser perseguido. Fue declarado hereje. Pero el fundamento de sus convicciones era la palabra de Dios. Y él creía que la palabra de Dios había sido inspirada por Dios. Otra de las cosas que él descubrió en la palabra de Dios es este principio de solo por gracia. No somos salvos por nuestras buenas obras. Las buenas obras tienen un lugar en la vida cristiana, pero no es para salvación. Tú no eres salvo porque devuelves tu diezmo, porque das ofrendas, porque te portas bien, porque guardas el sábado, porque cumples esto, porque cumples aquello, porque no comes carne, porque tú no te salvas por eso. Todo eso tiene lugar en la vida de un cristiano,
pero somos salvos únicamente por la gracia de Jesucristo. Mira lo que dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, no por obras. Martín Lutero y los reformadores protestantes descubrieron que Jesús y solamente Jesús era la fuente de su salvación. Entonces Lutero comenzó a predicar el mensaje de la gracia salvífica de Jesucristo. Y las multitudes acudían en masa a escuchar los mensajes de Martín Lutero. Sus palabras eran como un sorbo de agua fresca en medio del desierto estéril. La gente estaba encadenada a las tradiciones de la iglesia y sometida a rituales vacíos. Y cuando escuchaban la predicación de que somos salvos por la gracia, era como si las cadenas que los amarraban fuesen rotas y se sentían libres por el evangelio maravilloso del Señor Jesucristo. Bueno, vamos a la última parte de este estudio, bajo el subtítulo de la obediencia, el fruto de la fe. No somos salvos por obras, somos salvos únicamente por gracia. Pero mira lo que dice el propio apóstol Pablo en Efesios 2:10. En los versículos 8 y 9 dice que no somos salvos por obras, solo por la fe. ¿Y por qué no somos salvos por obras? Para que nadie se gloríe. Pero ahora mira lo que dice el versículo 10. Porque somos hechura suya. ¿De quién? De Dios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es claro, no hay contradicción entre la salvación por la fe y la gracia de Jesucristo y la acción de buenas obras. No hay contradicción. Ambas se complementan. Las buenas obras son resultados de la salvación por la gracia. Ahora, no me digas que has sido salvo por la gracia si tu vida es una vida de desobediencia, si no quieres seguir las instrucciones de la palabra de Dios. Leamos otro texto, Romanos 3, 28 y 31. Dice así: concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. No pienses que guardas la ley para salvarte. Pablo es claro cuando dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Pero en el versículo 29 pregunta, luego, ¿por la fe invalidamos la ley? Y responde, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Claro, en la vida del cristiano hay lugar para la gracia. Somos salvos únicamente por la gracia de Dios, sin ley. Pero si hemos sido salvos por la gracia, la ley no queda invalidada. Dice, luego por la fe invalidamos la ley. No, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Oh, querido, John Wesley asistió a una reunión en Londres. Quedó asombrado con la lectura que Martín Lutero hacía de la salvación por la gracia, y John Wesley dice que ese día él también entendió lo que es la maravillosa gracia de Jesucristo que transforma la vida del pecador. Él dice, voy a colocar aquí en la tela las palabras de John Wesley. Él dijo así: sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo para la salvación, y tuve la seguridad de que Él había quitado mis pecados, aún los míos, y me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. Oh, querido, el Señor Jesucristo con su gracia maravillosa nos libra de la condenación de la ley. Porque la ley condena, pero no condena a la persona justa, no condena al salvado por gracia. La ley condena,
pero condena al pecador. Un ejemplo, la ley del tránsito. Si yo respeto las leyes de tránsito, si paro en la luz roja, ¿la ley de tránsito me va a condenar? Absolutamente. Pero si me paso la ley, me paso el semáforo, el policía me para y me va a condenar. O sea, la ley de la condenación o la condenación de la ley es para los desobedientes, no es para los que han sido salvos por gracia y caminan en las instrucciones divinas. Toda la gente de la Reforma fue gente heroica, gente que buscó fuerzas en el Señor Jesucristo, gente que no tuvo miedo de entregar la vida por causa de su fe. Hoy la palabra de Dios está en nuestras manos. Vuelve tus ojos a la Biblia, lee lo que dice la palabra y obedece a la palabra. Que Dios te bendiga ricamente. Un abrazo, querido.